¿Cómo están? Buenas noches. Estamos viendo la unidad 3. No, la unidad 2, el curso de factor estratégico. Estamos en el subtítulo 5, que habla sobre la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es una de las funciones básicas de la gestión de recursos humanos. Hemos hablado de la función de recursos humanos y hemos dicho que la función de recursos humanos tiene 4 actividades fundamentales, básicas, y muchas otras que no son tan básicas, pero no por ello dejan de ser importantes. Hemos dicho que las funciones básicas son aquellas que se tienen que cumplir, incluso si la empresa es pequeña, incluso si la función de recursos humanos no es ejercida por una entidad dentro de la empresa especializada, sino hasta incluso por el gerente administrativo o en su defecto el gerente general o incluso el dueño de la empresa, ¿no? La función de recursos humanos tiene como misión el reclutamiento, la contratación, la evaluación y la capacitación. Una de esas 4 actividades es la evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Es una función esencial que de una u otra manera tiene que hacerse en toda empresa moderna. ¿A qué se dedica la evaluación del desempeño? Es el proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado. ¿Por qué se estima? Esa es una pregunta de examen. Y no voy a dar la respuesta acá, sino es una pregunta de criterio general. ¿Por qué se hace una estimación y no se hace una cuantificación exacta? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el objetivo general de la evaluación del desempeño? Es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en la que el empleado realiza a cabo su labor dentro de la empresa, ¿no? Se tendrá que hacer. ¿Qué será? Todos ustedes van a entrar a trabajar en algún momento. Algunos de ustedes ya han trabajado en su vida. Enseguida vamos a revisar sus currículums. Es obvio que el empleador, la persona para la que ustedes están desarrollando sus labores, las labores para las que han sido contratados, tiene que hacer una evaluación periódica de sus labores. ¿Para qué? Esa evaluación del desempeño tiene como objetivo proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en la que el empleado lleva a cabo su labor en su puesto. ¿Pero para qué? Luego lo vamos a averiguar. ¿Cómo se hace? Esa evaluación, esa descripción de la forma en la que se hace, de la forma en la que cada empleado hace su trabajo, tiene que ser válida, tiene que ser práctica, tiene que ser confiable, tiene que ser efectiva, tiene que ser aceptada y además tiene que tener niveles de medición o estándares verificables, o sea, debe ser verificable. Son muchas condiciones que tiene que cumplir esa evaluación. Válida, ¿qué significa válido? Que tenga validez, ¿no? Que pueda ser tomada como un instrumento fiable. Debe ser práctica, o sea, no debe ser muy complicada de aplicar. Debe ser confiable, es decir, debemos tener la suficiente confianza en que ese instrumento está reflejando la realidad de lo que está ocurriendo. Debe ser efectiva, es decir, debe ser eficaz y eficiente. Debe ser aceptada por la persona que está siendo evaluada y además debe ser verificable. Asumiremos que un examen parcial es una especie de evaluación del desempeño. En realidad es una evaluación del desempeño. Lo que trata es de verificar cómo se están desempeñando ustedes, no en un puesto de trabajo, sino como estudiantes de la materia. La evaluación del desempeño, el examen parcial, el examen final, debe proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en la que el estudiante
lleva a cabo la labor de aprendizaje. Fíjense que estoy cambiando evaluación del desempeño, que es la evaluación de la forma en la que los trabajadores se desempeñan dentro de una empresa, por evaluación de aprendizaje, que es la forma en la que ustedes se desempeñan dentro de este proceso en la que el docente, mi persona, está transmitiéndoles conocimientos, destrezas y habilidades a través de este proceso de enseñanza no presencial. Entonces, un examen debe proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en la que ustedes se están desempeñando, al igual que una evaluación de desempeño debe proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en la que un empleado está llevando a cabo su labor dentro de su puesto. Ese examen debe ser válido. O sea, ¿qué pasaría si yo les digo la calidad de la forma en la que ustedes hablen o, por ejemplo, la fotografía que ustedes muestren en la videoconferencia va a ser el parámetro de calificación. O sea, voy a calificar a la mejor fotografía y le voy a dar la mayor nota. ¿Es válido eso? Desde ese punto de vista, ¿quién se sacaría 100? ¿Quién se sacaría? Desde ese punto de vista, ¿quién tiene la mejor fotografía? ¿Qué opinarían si yo califico el primer examen parcial en base a la calidad de la fotografía que ustedes me muestran como su imagen dentro de esta videoconferencia? ¿Les parece válido? Bueno, como nadie se pronuncia, voy a tomar en cuenta eso como una afirmación. Entonces, ahora mismo voy a calificarles y les transmito su nota. ¿Está bien? No, Inge, ¿Por qué no? ¿Por qué no es válido? porque no es medible, ingeniero. Sería subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Daisy, por ejemplo, Porque está de costado. Entonces eso ya inhabilita. Daisy se ha aplazado. Yamil tiene una imagen en blanco y negro. No me gustan las imágenes en blanco y negro. Yamil se ha aplazado. Ariel, su fotito está interesante. Le voy a poner 60. Jetri, le voy a poner 51. Y Elia, le voy a poner 55. Daisy se ha aplazado porque está de costado su foto y Yamil se ha aplazado porque está en blanco y negro. ¿Les parece válido? No, me faltan. No está la foto, no he revisado la foto de Carelli. ¿Dónde está Carelli? Flora tiene 100 porque no tiene foto. Carelli se ha salido. No, le ha parecido injusto y mejor me voy, ha dicho. ¿No? ¿Qué habrá pasado? Se ha desconectado. El sistema no es válido si es que incurre en lo que dijo Carelli antes de despedirse, aspectos subjetivos, aspectos que no pueden reflejar realmente lo que se está pretendiendo hacer. O sea,
una persona con una fotografía estupenda, una fotografía hecha de estudio, con un fotógrafo profesional, podría tener 100, pero no refleja la manera en la que se está desempeñando dentro del curso. Por eso no es válido. El sistema debe ser práctico, es decir, debe ser fácil de aplicar, debe ser sencillo de aplicar. Debe ser confiable, dice, es decir, debemos poder darle entera confianza a sus resultados. Debe ser efectivo, es decir, debe ser eficaz y eficiente. O sea, debe ser rápido de usar, debe usar pocos recursos y debe conducirnos al resultado que esperamos lograr. Debe ser aceptado, es decir, ustedes, que son los evaluados, deben, y los empleados, en el caso de la evaluación de desempeño, que están participando del proceso de evaluación, deben aceptar ese proceso. No deben ponerle objeciones, porque si no, lo inhabilita. Y además debe ser verificable, es decir, si yo aplico ese instrumento para medir el desempeño de un empleado y otra persona aplica la misma herramienta, deberíamos obtener el mismo resultado, porque de otro modo estaríamos señalando de que hay algún componente subjetivo que hace que el instrumento no refleje la realidad. ¿Cuáles son las ventajas de la evaluación de desempeño? Si no hubieran exámenes o evaluaciones de desempeño, el desempeño no sería un aspecto que los trabajadores quisieran mejorar. Por lo tanto, mejora el desempeño. La evaluación del desempeño tiene un efecto directo en la mejora del desempeño. Me permite determinar políticas de compensación. El que esté mejor evaluado tiene un mejor sueldo. El que esté mejor evaluado en el examen tiene una mayor calificación. Me permite tomar decisiones de ubicación. Si hay un puesto vacante, yo puedo agarrar al que se desempeña mejor y ascenderlo a ese lugar. También me permite determinar necesidades de capacitación y desarrollo. Si alguien se ha aplazado en la evaluación de desempeño, bueno, hago que le den mayor capacitación o mejoro su desarrollo. Puedo planificar y desarrollar la carrera profesional. Si veo que alguien se está desempeñando adecuadamente, voy a darle una carrera, es decir, voy a proyectarlo para que ocupe periódicamente mejores puestos dentro de la empresa e incluso podría pensar en él como para ocupar en algún momento un puesto de alta dirección. Y también la evaluación de desempeño me permite apreciar posibles errores en la información del puesto. Si una persona no está haciendo lo correcto, puede deberse a que la persona no está preparada, pero también puede deberse a que no se le ha dicho realmente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Por lo tanto, pueden haber errores en el diseño del puesto. Y también me permite atender a desafíos externos. Un desafío externo es, por ejemplo, proyectar a la empresa hacia nuevos objetivos. Por eso está en azul, porque esa ventaja no proviene del interior de la empresa, sino es exógena. ¿Qué es el desempeño? El desempeño es la manera en la que el empleado, por diversos motivos, atribuible a diversas causas, desarrolla sus funciones dentro de la empresa. A un empleado se le contrata para desarrollar un conjunto de tareas que están adecuadamente descritas en su manual de funciones. Pero dos personas pueden hacer el mismo trabajo, una hacerlo correctamente y una hacerlo mediocremente. ¿De qué depende eso? Depende de muchísimos factores. ¿Se acuerdan de los factores que influyen en el comportamiento? Ya hemos visto esto en un capítulo anterior. El comportamiento es algo que proviene de muchos factores, ¿no? Factores culturales, factores psicológicos, los factores atribuibles a la educación, a la formación de la persona. Entonces, todos esos factores involucran en su comportamiento, en su desempeño.
Entonces, para averiguar, para verificar que el desempeño esté adecuado a lo que nosotros pensábamos que iba a ser en el momento de su contratación, debemos hacer permanentes y periódicas evaluaciones para verificar, para determinar su desempeño individual. Cuando vamos a evaluar un rendimiento, al igual que cuando vamos a tomar un examen, pueden haber varios resultados. Pueden haber resultados excelentes, pueden haber resultados buenos, pueden haber rendimientos regulares, pueden haber rendimientos malos y pueden haber rendimientos pésimos. En el caso de un estudiante, cuando el rendimiento es bueno o excelente, se tiene una nota de, qué sé yo, 90, 100. Cuando el rendimiento es bueno, la nota es entre 60 y 80. Cuando el rendimiento es regular, 51 a 60. Cuando el rendimiento es malo, entre 30 a 50. Y cuando el rendimiento es pésimo, menos que 30, ¿no? No sucede lo mismo con la evaluación del desempeño de los empleados. Si el rendimiento es bueno, pueden tomarse algunas acciones. Si el rendimiento es malo, deben tomarse algunas otras acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Enseguida lo vamos a ver. ¿Cuál es el papel de la gerencia de recursos humanos? En general, de la función de recursos humanos. Vamos a hablar siempre de la función de recursos humanos, ¿no? Porque estamos hablando de manera genérica. Hay empresas que pueden tener una gerencia de recursos humanos, un departamento de recursos humanos, una unidad de talento humano. Y hay otras empresas más pequeñas en las que no existe una dependencia especializada y esas tareas la cumple el gerente administrativo o el gerente general o inclusive el dueño de la empresa. ¿Cuál es el papel de la función de recursos humanos en la evaluación del desempeño? Primero, diseñar el sistema de evaluación, implementarlo, centralizar la evaluación, es decir, que los resultados se vayan a esa dependencia. Uniformar el procedimiento de evaluación para cada tipo de empleado. No a todos los empleados se les puede evaluar de la misma manera. ¿Por qué? Porque sus funciones son diversas, ¿no? En algunos casos las tareas involucran alguna forma de evaluación y en otras formas de evaluación. Por ejemplo, un empleado productivo, lo que vamos a hacer es evaluar la cantidad. En cambio, a un empleado creativo, lo que vamos a evaluar es la cualidad, la calidad de su trabajo. ¿Quiénes evalúan? La función de recursos humanos debe procurar que participen en el proceso de evaluación los jefes inmediatos de las personas evaluadas. Y la función de recursos humanos debe colaborar en la toma de decisiones. Hemos dicho que en función del resultado de la evaluación de desempeño se deben tomar decisiones, ¿no? Si, por ejemplo, el rendimiento es pésimo, una decisión que se tiene que considerar es el despido de esa persona. Si el rendimiento es muy bueno, lo que se tiene que considerar es mejorarle el salario o hacerle algún tipo de prestación especial o incluso ascenderlo en su puesto. Esas son decisiones, ¿no? La función de recursos humanos en respuesta a los resultados de la evaluación de desempeño debe coadyuvar en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los elementos comunes para la evaluación del desempeño? Para iniciar un proceso de evaluación del desempeño deben haber algunos elementos que siempre están presentes y es conveniente evaluarlos. Estándares de desempeño. El proceso de medición del desempeño en sí mismo y la aparición de elementos subjetivos en el calificador. ¿Qué son los estándares de desempeño? Los estándares de desempeño son los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Deben ser efectivos y guardar relación con los resultados que se desean de cada puesto y generalmente se desprenden de la descripción de cada puesto. Por ejemplo, a ver, si tenemos una fábrica de pantalones y lo que queremos es evaluar el desempeño de los costureros, tenemos que tener una idea de cuánto es el
el volumen de trabajo normal, promedio, de una persona. Eso se puede obtener de tablas, eso se puede obtener de evaluaciones anteriores, se puede obtener de servicios de consultoría, es decir, lo consultamos con personas expertas en ese aspecto. Nos dicen un costurero puede coser 20 prendas por hora. O un costurero debe tener un índice de errores menor de 100 prendas, 2% deben presentar errores. Eso quiere decir que 2 fallas por cada 100 productos, por cada 100 prendas cosidas. Siempre ocurre que el costurero tenga un error en la costura, siempre pasa. O sea, mientras más fallas tenga, quiere decir que su desempeño no es el adecuado. Mientras menos fallas tenga, su desempeño es adecuado. Estos son estándares, o sea, son formas de medir. Ya como estándar tengo que un costurero normal, un costurero promedio, costura 20 prendas por hora. Entonces es una forma de medir. Voy a mi taller y comienzo a evaluar a las personas. Y me paro a un costadito y me fijo cuántas prendas cose por hora. Y si, por ejemplo, esa persona está cosiendo 22 prendas por hora en promedio, no puedo medir solamente un rato, ¿no? Tengo que hacer una medida estándar porque puede ser que ese rendimiento sea excepcional debido a que está siendo evaluado. Las personas, cuando son evaluadas, siempre muestran un poquito más de lo que normalmente hacen. O miro la cantidad de errores que ha cometido. Hago una evaluación de las fallas que tiene su costura y si excede al 2%, quiere decir que es un rendimiento malo, y si es menor del 2%, es un rendimiento bueno. A un costurero lo puedo medir con estos estándares, pero a una secretaria no puedo medirla con estos estándares. O sea, los estándares, para ser efectivos, dice aquí el subtítulo 2, para ser efectivos deben guardar relación con los resultados que se desean de cada puesto. Es decir, hay estándares de desempeño para cada tipo de puesto. Una secretaria tendré que evaluarla en función de la cantidad de hojas que taquigrafíe, que dactilografíe, la cantidad de documentos que archive. No sé si a ustedes les ha tocado que después de pedir algún tipo de servicio, por ejemplo en Viva, les dicen, a continuación le vamos a decir que evalúe del 1 al 10 la calidad de este servicio. Esa es una evaluación de desempeño. Es una evaluación de desempeño que no la hace el jefe de la persona que está trabajando, la hace el cliente. Entonces hay varios tipos de evaluaciones de desempeño. Pero obviamente estas evaluaciones tienen que estar relacionadas con el servicio que está prestando. Otro aspecto que siempre está presente es la medición del desempeño, el proceso en sí. Son los sistemas de calificación para cada tipo de labor. Estas mediciones pueden ser objetivas y pueden ser subjetivas. Al ser las mediciones objetivas, garantizan un menor número de errores. Pero hay oportunidades en las que las mediciones no pueden ser objetivas debido al tipo de cargo. Las mediciones subjetivas generalmente pueden estar acompañadas de errores. Las observaciones de desempeño pueden llevarse a cabo de forma indirecta o de forma directa. De forma directa significa que me voy a sentar ahí al lado y voy a obtener datos directamente del desempeño de la persona. Las observaciones del desempeño o las mediciones del desempeño pueden ser
de manera indirecta cuando analizo otro tipo de factores que no provienen directamente de la realización de la labor del empleado. Por ejemplo, la evaluación de clientes, la calidad del trabajo, la percepción del trabajo de la persona. O sea, le pregunto a las personas cómo es el trabajo de Daisy. Y las personas opinan y estoy haciendo una observación del desempeño de Daisy de manera indirecta porque no estoy evaluándola directamente a ella. Las mediciones objetivas del desempeño son, porque su nombre lo dice, verificables. Es decir, otra persona puede aplicar la evaluación y debería obtener el mismo resultado. ¿Por qué deberían obtener el mismo resultado? Porque tienen un carácter cuantitativo, es decir, hay una cantidad, número de unidades producidas. Si yo me siento al lado de la secretaria de una empresa y me fijo cuántas palabras escribe por minuto, y hay otra persona que se sienta al otro lado a contar las palabras que escribe por minuto, no puede ocurrir que yo cuente un número y la otra persona que está evaluando cuente otro número. No puede ocurrir, ¿no? O sea, porque es de índole cuantitativa, los resultados tienen que ser los mismos. Por eso es que las mediciones objetivas del desempeño son verificables. Otras cosas que se pueden medir: número de unidades defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros, es decir, aspectos incontrastables que no dependen de una medida subjetiva. ¿Qué significa objetivo y subjetivo? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que esto es un telescopio. ¿Ya? Un telescopio sirve para ver objetos que están lejos. Imaginémonos que yo estoy queriendo ver una casa. Y dibujo una casa porque es más fácil de dibujar, ¿ya? Este es el objeto. Y aquí está la persona que está mirando a través del telescopio al objeto. Este es el sujeto. El sujeto que está haciendo la visualización, la medición, la observación. Cuando una medición es objetiva, se atiene exclusivamente a las características del objeto. Cuando intervienen características del sujeto, la medición es subjetiva. Por ejemplo, a mí no me gustan las fotografías en blanco y negro. Mentira, la fotografía esa ya se lo dije en alguna otra oportunidad, esa foto es genial, ¿no? La foto de Yamil es una foto genial y él mismo lo ha reconocido, es una de las mejores fotos que me han sacado. Él mismo lo ha dicho. Pero imagínense que a alguien no le guste la foto en blanco y negro, pero eso ya depende de su gusto particular. Esa observación es subjetiva porque depende del sujeto. Las mediciones subjetivas del desempeño no son verificables porque se consideran opiniones del evaluador. Generalmente, las mediciones subjetivas del desempeño se aplican a aspectos del desempeño del empleado que tienen que ver con la creatividad, con la iniciativa, con el don de mando, con algunos aspectos que son difíciles de medir. Lógicamente, estas mediciones pueden conducir a distorsiones que suelen ocurrir cuando no hay imparcialidad. La mayor fuente de imparcialidad es la cuestión de género. Hay personas para las que el trabajo de una mujer no es igual que el trabajo de un varón.
y al revés, ¿no? Entonces eso provoca distorsión. Aunque el trabajo sea exactamente de la misma calidad, la persona juzga porque el trabajo ha sido hecho por una mujer y lo juzga mal comparándolo con el trabajo de un hombre. ¿Qué aspectos entonces generan distorsiones en la calidad del desempeño? Esto es algo que se tiene que evitar, ¿no? Esta materia se refiere a la gestión de recursos humanos y en algún momento ustedes van a o ser evaluados o quizás les toque evaluar el desempeño de alguno de sus trabajadores, de alguno de sus empleados. ¿Qué aspectos generan distorsiones? ¿Qué es una distorsión? Es algo que afecta la calidad de la observación. En la imagen vemos a dos personas que están viendo lo mismo. Uno lo ve desde un punto de vista positivo y otra persona que está viendo exactamente lo mismo, está midiendo exactamente lo mismo, le parece negativo. ¿Qué aspectos pueden generar esas distorsiones? Fundamentalmente prejuicios personales. El efecto de acontecimientos recientes. Por ejemplo, si vemos que hace poco ha habido un hecho relevante dentro de la empresa, podemos llegar a pensar de que ese hecho puede llegar a afectar la forma en la que estamos midiendo el desempeño. Por ejemplo, si en los últimos días hemos sufrido el robo de material o alguna cosa valiosa dentro de la empresa y ese robo lo ha hecho una persona de color, de raza negra. Vamos a pensar de que todas las personas de raza negra tienen un desempeño negativo. Entonces, hay que considerar que el efecto de acontecimientos recientes puede provocar distorsiones en la medición del desempeño. También la tendencia a la medición central. Este es algo que muchos docentes en la Facultad Nacional de Ingeniería tienen. O sea, para muchos docentes, un estudiante no debería sacarse más de 90. Y se han hecho pruebas estadísticas y se ha determinado que la mayoría de los docentes tienden a poner una nota central, una nota de tendencia central. 65, 55, 60. Entonces, aquellos que tienen un rendimiento mejor, un mayor rendimiento, un mejor desempeño, automáticamente les rebajan por criterios, por prejuicios personales internos, por ese aspecto de tendencia a la medición central, para que no hayan personas muy sobresalientes. Luego está el efecto de halo o aureola. Cuando vemos a una persona sobresaliente, a una persona que sobresalga del resto, tendemos a pensar psicológicamente de que esa persona es muy correcta, ¿no? Y nos sorprendemos muchas veces de que esa persona es susceptible de cometer errores. Enseguida vamos a hacer un experimento con ustedes. Y también la interferencia por razones subconscientes, por cuestiones que tienen que ver incluso con traumas de la infancia, etc. Vamos a hacer aquí una pausita y vamos a ver algunos de los esta es la hoja de vida de Carelli. Muy recta, muy formal. Está hecha en un formato que generalmente se aplica en sistemas de gestión de la calidad. Muy cuadrado, diría yo. Parece un formulario de computadora. Apellido paterno Vilca, apellido materno Usnayo, apellido de casada, bueno, felizmente está soltera todavía.
Ay, ¿por qué no se me escucha? ¿Desde qué momento no se me escucha? No, me quedé callado porque estoy tratando de ver qué cosa estoy compartiendo. Ya no sé. Aguárdame un segundito, por favor.